¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento informativo de información útil, donde compartimos datos duros, para analizar la realidad y tener una idea más concreta de cómo se mueven las cosas allá afuera. Y hay asuntos muy específicos en donde las estadísticas son muy claras y ayudan a desentrañar algunos misterios o algunas malas interpretaciones. ¿Cómo en qué casos? Bueno, pues como en el caso, por ejemplo, de la delincuencia, de los delitos, de la violencia. Cuando hay un registro puntual de mediano y largo plazo de los fenómenos delictivos, es muy fácil llegar a alguna conclusión con respecto a en dónde, cuándo, cómo y en qué circunstancia ciertos delitos se profundizan y se vuelven una verdadera calamidad. Todo esto viene al caso porque usted sabe que en este momento el asunto que se discute mucho es el asunto de la violencia en el estado de Michoacán. Michoacán es un terreno pantanoso, anegado por la sangre de miles de personas que en los últimos 18 años, incluyendo los gobiernos del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinadas por el crimen organizado. Esta entidad representa el más difícil reto para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y para su administración, que tendrán que mostrar ante incidentes de muy alto impacto que la historia durante los gobiernos de la Cuarta Transformación puede ser diferente y que gradualmente esas tierras ardientes recuperarán la tranquilidad y la paz. Tan solo entre 2012 y 2024 se cometieron en Michoacán 22,196 homicidios. Esto, según registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, difundidos el 1 de agosto del 2025, son los datos más recientes. En ese largo tramo de 13 años, fue en 2021, durante el gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, el último año del gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo, cuando se registró la cifra más alta de homicidios en Michoacán, con 2,696. Y escuche usted este dato, que es un dato duro. Para 2024, ya en el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, que justamente llegó después de ganar las elecciones en el 2021, ya para 2024, con el gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, con respecto al 2021, se experimentó una baja de 1,064 asesinatos, que equivalen al 39,46%, para ubicarse en 1,632 homicidios, según los datos duros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se puede tener una percepción buena o mala del gobernador de Michoacán. A lo mejor es distraído y a lo mejor no cumple estrictamente con sus deberes, pero los datos son los datos. Y entre el último año del perredista Silvano Aureoles Conejo y el año pasado, 2024, ya en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, hubo una disminución de 1,064 asesinatos al año, lo que equivale a un descenso del 39,46%. Eso dicen los datos del INEGI, y el INEGI no acomoda los datos para que alguien quede mejor o peor, simplemente dice, esto es lo que medimos y esto es lo que reflejan las estadísticas. Bueno, 2 crímenes de alto impacto de personas que se han enfrentado a las extorsiones y abusos del crimen organizado han convulsionado a Michoacán en fechas recientes. El asesinato del líder de los productores de limones, Bernardo Bravo Manríquez, el lunes 20 de octubre del 2025 en Los Tepetates, y el crimen de Carlos Manso Rodríguez, alcalde de Uruapan, balaceado en la plaza principal de su municipio el pasado sábado 1 de noviembre del 2025. Pero los males que agobian a Michoacán
vienen desde hace muchos años. Y vemos la diapositiva número 4 para que usted se dé una idea muy clara con respecto a los homicidios en el estado de Michoacán durante el periodo de 2006 a 2024. Estamos hablando de 18 años, una estadística de 18 años. Vea usted cómo cuando empieza el gobierno de Felipe Calderón y cuando declara su guerra contra el narcotráfico, los homicidios en 2007 representaban 545 anuales en el estado de Michoacán. En 2009 llega a tener un pico de 936 homicidios en el año y cierra en el 2012 con 827. Es decir, de 545 en el sexenio de Felipe Calderón en Michoacán hubo un incremento de por lo menos 300 homicidios entre el 2007 y el 2012. Pero vea usted los números que siguen. En el primer año de Peña, 922. En el cuarto año de Peña llegamos a la cantidad de 1,428 homicidios en Michoacán. En el 2017, 1,732 y Enrique Peña Nieto entrega el gobierno y en Michoacán ya se cometían en el 2018 2,076 homicidios. Después llega López Obrador, sube a 2,466, 2,400, 2,600, 2,300, pero el dato duro es que entre el último año de Peña Nieto se cometieron en Michoacán 2,076 homicidios y ya en el último año de Andrés Manuel López Obrador se cometieron 1,632 homicidios. Hubo una disminución de 444 homicidios anuales menos en Michoacán en el último año de Andrés Manuel López Obrador, lo que representó una disminución de los homicidios en Michoacán de el 21.38%. Y ahí vemos el registro del 2021 que corresponde al último año del gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, y vemos el registro del 2024 que ya corresponde al actual gobernador, en este caso del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que justamente terminará su mandato en el 2027, porque entró en el 21. Pero ahí están los números. Estos números son estadísticas muy consistentes que vienen desde hace 18 años. Y estas estadísticas nos dicen que en el gobierno de Felipe Calderón, a pesar del enorme despliegue de soldados y policías que hubo en Michoacán, se incrementó el promedio de homicidios anuales de 500 a 800, y que en el caso del gobierno de Peña Nieto, de 827 en el 2012, entregó al gobierno de López Obrador un estado de Michoacán donde se cometieron 2,076 homicidios en el año, y López Obrador se despidió en el 2024 con 1,632 homicidios, una disminución de 444 homicidios para un porcentaje del 21.38%. Esos son los números concretos, específicos y muy reveladores. ¿Cómo se fue gestando este problema de la violencia en el estado de Michoacán? La plaza principal de Morelia, la capital del estado de Michoacán, luce como cualquier otra en tiempos de campaña en México. Una candidata en busca de votantes, carteles electorales en las paredes y decenas de personas en las terrazas de los bares y cafeterías que miran a la catedral. Pero este zócalo condensa como pocas otras plazas la tragedia de una guerra que ya ha dejado al menos 50,000 muertos en el país. Esto dice una nota publicada en la plataforma digital de BBC News, firmada por Ignacio de los Reyes el 6 de junio del 2012. En el 2012, en el cierre del sexenio de Felipe Calderón, ya se hablaba de que esa guerra había provocado por lo menos 50,000 muertos. Relata la información de BBC News
que Michoacán fue la génesis del combate al narcotráfico emprendido por el presidente panista Felipe Calderón, quien a los pocos días de asumir el poder en diciembre del 2006, decidió el envío de unos 5,000 efectivos militares y policíacos para poner freno a la producción, venta y tráfico de drogas en su estado natal. Este territorio en la costa occidental de México, dice BBC News, este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de producción y distribución de drogas, en especial las metanfetaminas y otras sustancias sintéticas, aunque en los últimos años ha proliferado la extorsión, el cobro de piso y los secuestros. Eso publicó el 6 de junio del 2012, la plataforma digital BBC News. El sexenio del gobierno de Felipe Calderón, uno de los periodos más sombríos de la historia contemporánea de México, estuvo marcado por la guerra no declarada del Estado contra los cárteles de la droga. Este conflicto pavoroso e irresuelto, que registró entre 60,000 y 120,000 víctimas mortales, las cifras varían mucho según la fuente, entre 2006 y 2012, puso al país norteamericano en el punto de mira internacional y tendió a eclipsar los demás aspectos de una presidencia que no fue ni mucho menos monotemática. Esto que le acabo de leer lo dice un reporte de una institución que se llama Barcelona Center for International Affairs, conocida por sus siglas CIDOB, y actualizado este reporte el 1 de julio del 2025. Es decir, es un centro muy prestigiado de estudios internacionales que tiene su ubicación en Barcelona y que hace esta descripción que le acabo de leer del sexenio de Felipe Calderón. Agrega este informe de CIDOB lo siguiente: la estrategia de militarizar la ofensiva contra las redes mafiosas, justificada por el presidente Calderón Hinojosa, por la agresividad de unas bandas que se disputaban a sangre y fuego el control de territorios enteros, resultó infructuosa, a pesar del número de capos capturados y, peor aún, exacerbó los niveles de violencia. En 2010, el año del bicentenario, hubo más de 15,000 asesinatos directamente relacionados con el crimen organizado. El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, por el que el presidente Calderón Hinojosa esperaba implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra la principal amenaza para la paz y la libertad de los mexicanos, tampoco tuvo resultados apetecidos. Eso dice el análisis que hace este centro barcelonés de estudios internacionales. Y mire usted, esta gráfica que le presento en la diapositiva número 9 desnuda claramente lo que sucedió en los últimos 3 sexenios. Vea usted esta gráfica que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en un apartado que se llama Estadísticas Vitales de Funciones Registradas. Es una tabla con cifras preliminares con corte al 31 de agosto del 2020. Informe publicado el pasado 1 de agosto del 2025. Entre el último año de Peña Nieto y el último año de López Obrador, hubo 3,444 homicidios menos, una disminución del 9.38%. Eso dicen los datos. Vea usted los números. Ernesto Zedillo le entregó a Fox el país con 10,658 homicidios anuales. Fox más o menos mantuvo la misma cantidad de desgracias en 10,371 homicidios cuando le entregó el poder a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Pero vea usted ahí las cifras. Estas cifras no pueden mentir. De 10,000 homicidios anuales, en el 2012 Felipe lo elevó a 25,967 homicidios anuales. Y luego vea cómo Enrique Peña Nieto en el 2018 entrega su gobierno con 36,685 homicidios anuales.
Y López Obrador, cuando cierra su mandato en el 2024, entrega el país con 33,241 homicidios. Pero vea usted en la gráfica grande cómo en el momento en que Felipe Calderón toma el gobierno y declara la guerra contra el narcotráfico, se disparan los homicidios en el país. Y este frenesí de violencia se profundiza todavía más en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y cerrando su sexenio, López Obrador muestra un descenso en los crímenes, en el promedio de crímenes anuales, del 9,38% de reducción de homicidios, que en números absolutos serían 3,444 homicidios. Estos números y estas estadísticas nos muestran con toda claridad en dónde está el meollo de la cuestión. Lo que estamos viendo en este momento en el estado de Michoacán no es un asunto fortuito, no es un asunto de descuido o de falta de atención, es un asunto que se empezó y se dejó crecer, o que de alguna manera los errores que se cometieron hicieron que creciera. Pero vea usted las estadísticas. Ernesto Zedillo y Fox más o menos mantuvieron estable la cantidad de crímenes. Pero Felipe Calderón de 10,000 incrementó a 25,000. Y Enrique Peña Nieto de 25,000 incrementó a 36,000 anuales. Y López Obrador, cuando se despide con una reducción de más de 3,000 homicidios al año. Bueno, el martes 3 de marzo del 2015, la revista Proceso publicó una reseña sobre el libro Batallas de Michoacán, Autodefensas, el proyecto colombiano de Peña Nieto. Un libro escrito por el reportero José Gil Olmos, publicado por Ediciones Proceso, en el que se desentrañan las raíces de la violencia que ha sufrido Michoacán en las 2 últimas décadas. Señala el artículo de Proceso que el 24 de febrero del 2013, un numeroso grupo de hombres armados apareció en la región de Tierra Caliente, Michoacán, declarándole la guerra al crimen organizado. Parecía una escena sacada de la época revolucionaria, pero ahora se trataba de rancheros que durante años habían sido sometidos por los caballeros templarios a un régimen de terror y miedo. Aquellas personas se hacían llamar autodefensas. Explica la nota de Proceso que los llamados autodefensas, estamos hablando de una publicación del 2013, en el primer año completo de Enrique Peña Nieto. Explica la nota de Proceso que los llamados autodefensas se convirtieron en referentes del hartazgo social que existe en el país ante el crecimiento incontrolable del narcotráfico y su cauda de violencia. Y plantea la revista Proceso y el reportero, en este caso el reportero que escribe este trabajo, José Gil Olmos, plantean las siguientes interrogantes. ¿Quiénes eran esos rancheros que protestaban cargando rifles de alto poder? ¿Quiénes los apoyaron con recursos económicos y armas? ¿Por qué se expresaban en esa zona de Michoacán? ¿Qué historia hay en esa región del país para que se diera el fenómeno de las autodefensas armadas? ¿Qué hay detrás de estos hombres fuertemente armados que le hicieron el trabajo sucio al gobierno y limpiaron el terreno de templarios? Estamos hablando del 2013. Refiere el entonces reportero de Proceso, José Gil Olmos, que ante la pérdida de gobernabilidad y de una buena parte del control sobre territorio michoacano, algo que preocupó a empresarios internacionales interesados en invertir en un país estable, el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó un plan secreto que cocinó por varios meses con su principal asesor en materia de seguridad pública, el general colombiano Óscar Naranjo. ¿De qué se trató este asunto? Bueno, razona el reportero José Gil Olmos que la misma táctica que Felipe de Jesús Calderón Hinojosa la siguió Enrique Peña Nieto desde que arribó al poder en 2012. Peña Nieto generó el mismo tipo de violencia e inseguridad, lo que provocó decenas de miles de muertes. En 2014,
dio un giro y propuso una estrategia que implicaba suplantar de manera ilegal el gobierno de Fausto Vallejo en Michoacán. Para ello, estableció una especie de virreinato bajo la tutela de un comisionado, y en ese puesto de comisionado colocó a Alfredo Castillo, uno de los allegados, de los más cercanos a Peña Nieto, desde que el entonces ya presidente había gobernado el Estado de México. Como usted puede ver, dos gobiernos cometieron las suficientes torpezas para exacerbar la violencia en el estado de Michoacán. En 2027 habrá elección de gobernador en Michoacán y también comicios federales para renovar la Cámara de Diputados de la Federación. Los resultados entre los comicios del 2021 y los del 2024 consolidaron la fuerza electoral de Morena en Michoacán. ¿Qué fue lo que sucedió? Vemos la diapositiva 16. En el 2021, todavía Michoacán era un territorio, por lo menos en los distritos electorales, dominado por el PAN. En esta gráfica observamos que el PAN y sus aliados ganaron 8 de 12 distritos electorales federales en el 2021. Y vemos ahí que en los comicios de diputados del 2021, el estado de Michoacán tuvo 12 distritos electorales federales y que la diferencia entre la coalición morenista y la coalición panista fue de 4.6% de diferencia, aunque ya en conjunto, sumando los votos de la coalición panista, PAN, PRI, PRD, sumaba 682,000 votos, pero Morena, la coalición morenista, sumaba como coalición 130,000, pero habría que sumarle 96,000 del Partido Verde y 81,000 del Partido del Trabajo. La dispersión de los votos que se dio fueron las que favorecieron en este caso al PAN, que con menos votos directos ganó 8 de 12 diputaciones federales en el estado de Michoacán, aunque en la suma final de los votos de la coalición morenista y del Partido Verde y del Partido del Trabajo, que jugaron en algunos distritos de manera separada, sumaban 762,000 votos. Pero así quedó el escenario en diputaciones federales en el 2021. Pero vamos a la diapositiva 17 para que vea usted el resultado de la elección de gobernador de Michoacán del 2021, con una votación total de 1,732,630 votos. Como vio en la diapositiva anterior, la diferencia entre las coaliciones fue apenas del 4.6%. Bueno, pues en la elección de gobernador estuvo un poco más cerrado. ¿Por qué? Porque Morena solamente fue en coalición con el PT. El Partido Verde Ecologista se puso sus moños y lanzó su propio candidato, como podría hacerlo en las elecciones del 27. Pero resulta que la coalición de Morena y Partido del Trabajo sumó 722,824 votos para el 41.71% de la votación en el estado de Michoacán. Carlos Herrera Tello, que era el candidato de PAN, PRI, PRD, logró el 38.95% y el candidato de Morena PT, Alfredo Ramírez Bedoya, que actualmente es el gobernador, ganó con una diferencia pequeña de apenas 2.76%. No sería raro que en la elección del 27 el Verde se encapriche y nuevamente pretenda jugar solo. Sin embargo, si vemos lo que sucedió en la diapositiva 18, en los comicios del 2024, vemos cómo se revirtió totalmente la tendencia del 2021. En 3 años cambió profundamente el escenario en Michoacán, de tal manera que Morena ganó 9 de 11 distritos electorales. Usted se preguntará, ¿por qué en el 2021 hubo 12 distritos electorales y por qué en el 2024 solamente hubo 11? Por una razón muy sencilla, porque hubo una redistritación y usted sabe que para ese propósito se toma en cuenta la población del estado y resulta que Michoacán perdió población en ese proceso.
perdió población y debe de haber perdido alrededor de 300,000 habitantes. Usted sabe, y si no lo sabe, se lo decimos, que ha habido mucha migración de michoacanos huyendo de la inseguridad y de la pobreza. Particularmente se van hacia Baja California, se van a Estados Unidos, se van a estados como Colima o como Jalisco, donde consiguen trabajo, pero también son objeto de una muy cruel explotación. Entonces, Michoacán pierde población entre el 2021 y el 2024 y de 12 distritos solamente se queda con 11. Pero aquí lo notable que estamos viendo es cómo Morena y sus aliados revierten totalmente la situación y ganan 9 de 11 distritos electorales, cuando 3 años antes la coalición panista había ganado 8 de 12 distritos electorales. Y vemos también que aquí sí, como coalición, la suma de Morena, PT y Partido Verde representa el 48.57% de los votos y la coalición panista logra el 32.45%, para una diferencia porcentual del 16.12%. Ese es el escenario que en este momento presumimos existe en el estado de Michoacán. Y bueno, la más reciente encuesta publicada por la consultora Encol con respecto al clima político electoral en Michoacán hasta el pasado jueves 16 de octubre del 2025, es decir, aquí no se percibe todavía el impacto que pudieron haber tenido los dos asesinatos recientes de alto impacto, el del líder limonero y el del alcalde de Uruapan. Pero hasta el 16 de octubre del 2025, el ambiente era muy favorable a Morena. Sin embargo, habría que esperar para saber si estos últimos acontecimientos modificaron algo. Por lo pronto, vemos en la diapositiva número 20 que en esta encuesta de Encol que se publicó, como le decíamos, el jueves 16 de octubre del 2025, ahí vemos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenía una aprobación del 83%, en tanto que Alfredo Ramírez Bedoya tenía una aprobación del 62%. Las estadísticas sobre seguridad que vimos y esta encuesta que vemos nos dice que la ubicación que tiene el gobernador en el ánimo de los michoacanos no es mala. Tiene la aprobación del 62% contra el 83% de la presidenta. Y el rechazo se ha mantenido más o menos estable. De 40 bajó a 38, la aprobación subió de 60 a 62, el rechazo a la presidenta subió de 10 a 17 y la aprobación bajó de 90 a 83. Pero en la siguiente diapositiva, la número 21, vemos qué es lo que contesta la gente de Michoacán cuando le preguntan qué opinión tiene sobre los siguientes partidos. Vean ustedes que en esta encuesta de Encol, el 60% dice que tiene muy buena opinión del partido Morena, es el que aparece mejor acreditado. Después, el 38% dice que tiene una buena idea del partido Movimiento Ciudadano, el 38% ve con cierta simpatía al Verde, el 37% al PT, pero solo 26% muestra simpatía por el PAN y 22% por el PRI. La siguiente diapositiva nos dice que en la encuesta de Encol del jueves 16 de octubre, el 50% de las personas encuestadas dijeron que si hubiera elecciones para gobernador, votarían por Morena. 50%. Solo 12% expresó simpatía por el PAN, el 12% por MC y el 9% por el PRI. Si usted suma 12 y 12 son 24 y 9 son 33 contra 50%. Esta encuesta se realizó entre el 19 y el 22 de septiembre, allí en el estado de Michoacán. Y finalmente, la última diapositiva, la 23, nos dice que cuando le preguntan a la gente con cuál partido se identifica más, el 43% se identifica con Morena, el 9% con el PAN, el 6% con el PRI y el 5% con Movimiento Ciudadano. Pero hay allí una barra muy interesante donde el 24% se declara partidista. Como usted puede ver,
El escenario hasta antes de estos dos homicidios de alto impacto era muy favorable a Morena. No sabemos si esto se modificó, lo sabremos pronto seguramente cuando se presente la próxima encuesta en Michoacán, pero hasta donde íbamos el 15 de octubre, el 16 de octubre, Morena conservaba una muy buena posición. Y las estadísticas sobre homicidios nos dicen en números concretos dónde empezó el desastre de la seguridad en Michoacán y que el actual mandatario de Michoacán no ha hecho mal su trabajo, o por lo menos los números dicen que ha habido un descenso entre el último año de Silvano Aureoles Conejo y el último año prácticamente el último año de Alfredo Ramírez Bedoya. Hubo una disminución del 39.46% en los homicidios. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.